Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como siempre reflexionamos sobre la teología de la palabra de Dios. Ahora estamos con los libros históricos, iniciando con el primer libro, así llamado dentro de esta colección, libro de Josué. Y aquí la idea central de todo el libro, lo que nos quiere transmitir es la conquista de la tierra. Pero recordemos que a pesar de que aquí se nos habla de una conquista de la tierra siempre desde el nivel teológico, nosotros encontramos en la conquista de la tierra el conquistar la propia vida, porque al final de cuentas es eso lo que el autor sagrado quiere transmitirnos. ¿Qué clase de vida estamos llevando? ¿Conquistamos o no conquistamos nuestra tierra? Y nuestra tierra es nuestra propia vida. Y eso lo vamos leyendo y lo vamos mirando desde un sentido profundamente teológico. Porque la Biblia es un libro sagrado y hacer un libro sagrado nos habla no desde un sentido histórico pleno. Ciertamente que hay elementos también históricos, pero no es un libro de historia. Este es un libro de teología. Este es un libro que nos enseña con su pedagogía y sus estrategias narrativas. Entonces nos está enseñando a nosotros cómo tenemos que mirar. Por eso que tenemos que mirar desde un sentido moral. En este sentido, como es la iglesia la que va escribiendo y reflexionando, por eso es que la palabra de Dios, presentada aquí, mirada desde Dios, siempre sale y como documento dice, la iglesia de por sí, cuando transmite verdades de la fe en el sentido moral, entonces
no se puede equivocar, dice. Justamente por eso, ¿verdad? En el sentido de la moral, no en el sentido histórico, etcétera, etcétera. Eso, todos estamos expuestos, ¿verdad?, a los errores, pero en el sentido de una reflexión sobre los aspectos morales, evidentemente que no, porque esta es una reflexión teológica que nosotros lo estamos mirando desde la revelación, lo que Dios nos dice como humanidad, cómo nosotros tenemos que vivir como humanidad. Y esto es lindo, ¿verdad? Pero eso solamente lo entendemos cuando hacemos un estudio serio, ¿verdad? La Pecha ante Shae, entonces no vamos a entender. Shae, lo único que podemos hacer es fanático de cualquier palabrita que dice ahí, ahora estamos nosotros entrando en este capítulo 7. Y decíamos en el curso anterior, yo les invito a mirar un poco, porque comenzamos el curso anterior, comenzamos sobre este capítulo 7 del libro de Josué, que es justamente el haber desobedecido una de las órdenes tan importantes con respecto al anatema. Dios ahí en ese capítulo 6, versículo 17, les había dicho, ¿verdad?, a los israelitas: ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Después dice quiénes quedarán con vida, etc. Pero atención, en el 18 después dicen: ¿cuánto a ustedes? Tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio, no sea que llevados por la codicia, se adueñen de alguna cosa prohibida, porque entonces pondrían en entredicho el campamento de Israel. Bueno, esto entonces es lo que nosotros estamos viendo aquí, esto es lo que nosotros estamos reflexionando en este lugar. Vamos a seguir con nuestro comentario en esta introducción del capítulo siempre 7, versículo 1. Pero sin embargo, dice, los israelitas cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se reservó algunas de esas cosas, y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Entonces, ahí viene, ¿verdad?, este aspecto de el enojarse de Dios. Y ya fuimos explicando un poco, porque aquí estamos entendiendo una teología retributiva. El lenguaje, miremos con respecto al lenguaje a este versículo primero, es de la corriente que nosotros le llamamos sacerdotal, la corriente sacerdotal. Igual que es sacerdotal también la obsesión genealógica por remontarse hasta el bisabuelo del protagonista. Según uno de los grandes autores biblistas, grandes estudiosos, Noth es uno de los grandes que ha estudiado sobre el Antiguo Testamento, dice: el clan de Seraj era probablemente una antigua gran asociación de tribus. Seraj, ya que se encuentran restos de él en las tribus de Judá. Esto también lo encontramos en el libro de los Números. Vamos a mirar un poco el libro de los Números, capítulo 26. En el capítulo 26, cuando se hace el censo, nosotros ahí encontramos el nombre aquí de Seraj, este clan que aparece en el versículo 13, nos dice lo siguiente: de Seraj, el clan de los serajitas, el clan de los serajitas, es decir, Seraj. De Saúl, el clan de los saulitas. Estos eran los clanes de los simeonitas, 22.200 hombres. Bueno, los clanes de los descendientes de Simeón fueron de Nemuel, el clan de los nemuelitas, de Yamín, el clan de los yaminitas, de Yaquín, el clan de los yaquinitas, y ahí entra entonces de Seraj, el clan de los serajitas. Bueno, esto entonces nos dice que posiblemente era un gran clan, ¿verdad? O sea, de la tribu, dice aquí, un gran clan que se ha desarrollado, que estaba ahí en medio de los israelitas. Después tenemos a Simeón, tenemos a Edom. Quizá el primitivo relato, lo que nosotros tenemos, el primitivo, él está en el origen de todo,
que es un relato deuteronomista, contaba la primera derrota de Ai sin connotación de castigo por un pecado contra lo consagrado. Posiblemente, nos dice Noth. Entonces esto sería, como siempre nosotros entendemos en nuestro estudio, esto sería una glosa. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Mientras se recupera de la operación de Colón, el Papa Francisco ha conocido la noticia del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Por eso, como es habitual, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha enviado un telegrama de parte del Papa. Dice que Francisco expresa su tristeza y condena toda forma de violencia como medio para resolver crisis y conflictos. El Papa desea para el pueblo haitiano un porvenir de concordia fraterna, solidaridad y prosperidad. El presidente de 53 años fue asesinado por hombres armados en su casa en las afueras de Puerto Príncipe. A lo largo de estos años, el Papa ha mostrado varias veces su cercanía con Haití. En 2018 se reunió con el presidente Moïse en el Vaticano y le entregó un medallón con este mensaje de esperanza: el desierto se convertirá en un jardín. En Haití, 4 presuntos asaltantes murieron en un tiroteo con fuerzas de seguridad y otros 2 fueron detenidos. La ONU pide que sean juzgados según la ley. Los autores de este crimen deben ser llevados ante la justicia. El secretario general hace un llamamiento a los haitianos para que preserven el orden constitucional y permanezcan unidos ante este acto abominable y rechacen toda violencia. Haití es el país más pobre del hemisferio norte. Ahora muchos temen que se recrudezca la agitación política tras el asesinato. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981
50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el libro y la teología de Josué. Estamos en el capítulo 7, en que vemos que hay una ira de Dios, la cólera, y estamos mirando un poco la estructura. Hay pecado, cólera de Dios, castigo, hay una derrota, ¿verdad?, contra él. Pero nosotros decíamos que posiblemente esta cuestión de la derrota de Ai, según los estudios, parece que hay algo, ¿verdad?, que corresponde más bien a una narración de la lucha y de la batalla, de la conquista de Ai. Pero que después, posteriormente, ante esta cuestión, que quieren insistir mucho en la cuestión del anatema, es decir, llevar al exterminio. Entonces, posiblemente fueron introduciendo estos temas aquí. Entonces queda un poco más separado ahora, queda un poco más alejado la cuestión de la derrota de Ai,
posiblemente era la conquista de Jericó, enseguida la conquista de Ai, y haciendo Yahazein. Pero el autor sagrado quiere meter algunos elementos fundamentales y esenciales que son experienciales, ¿verdad? Posiblemente cuando ellos piensan así es porque dentro de esa teología, ¿verdad?, retributiva, ellos dicen que nosotros hemos pecado y por eso nosotros estamos en el exilio. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? El pecado es en este caso, no es luego solamente el adueñarse de las cosas, ¿verdad?, de los demás. No es el hecho de adueñarse, sino que aquí cuando te está hablando del exterminio, en una forma exagerada te está diciendo, no tenemos que tener relaciones con esta gente, porque esta gente lo que está haciendo es traernos sus antivalores. Nos están trayendo otros dioses. Entonces, siempre en la Biblia el problema central, importante, va a ser el problema de la idolatría. El problema de la idolatría. Apenas salimos de Dios, apenas ñanderezaray peñandeyaragüe, ahí viene entonces el desastre. Entonces el debacle total se nos hunde, se nos cae, se nos queda entonces la casa sin el cimiento elemental y entonces viene el derrumbe. ¿Cuántas familias nosotros conocemos? ¿Cuántas personas que se han derrumbado, incluso después de mucho tiempo de matrimonio, decimos nosotros? Pero entonces y nunca hubo entonces una verdadera base, un verdadero cimiento allí sobre el cual se pueda estructurar esa vida, ¿entienden? Nosotros tenemos que llevar al exterminio porque tenemos que poner las bases necesarias, fundamentales. ¿Qué significa para nosotros vivir de acuerdo a los mandamientos, los preceptos y las reglas del Señor, de Yahvé, dentro de nuestra religión? Eso es lo que te está diciendo, ¿verdad? Entonces, hoy puede vive ¿verdad? ¿Por qué nosotros estamos en esta situación así tremenda y de tanta dificultad? Y bueno, vamos a seguir un poco reflexionando y vamos a seguir mirando todo lo que nos va diciendo aquí. Decíamos que el lenguaje de este versículo 1 es sacerdotal, igual que es sacerdotal también, decíamos, la obsesión genealógica por remontarse hasta el bisabuelo, decíamos, del protagonista. La introducción aquí termina haciendo referencia a la cólera de Dios. Este versículo 1 nos dice directamente, ¿verdad? Y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Aunque el sintagma, o sea, la frase que nosotros encontramos aquí, el Señor se encolerizó con los israelitas, solo aparece aquí en todo el Antiguo Testamento. La imagen de la cólera de Dios es bastante frecuente analizando los casos en que se usa la fórmula el Señor se encolerizó. Pero la ira de Dios, o sea, este sintagma, esta frase que nosotros encontramos, el sintagma, algo que sería como leitmotiv, repetición, idea central, se lo vuelve a repetir, pero de otra manera, con otras frases, ¿verdad? Utilizando la palabra la cólera de Dios. Esto es mucho más frecuente. Y esto aparece en tradiciones también muy distintas, es la cólera de Dios. Es posible que dentro del Antiguo Testamento el primero en usarlas fuese el profeta Oseas, cuando estaba hablando de la cólera del Señor. Entonces, analizando los casos en que se usa esta fórmula, el Señor se encolerizó, advertimos que a veces son personas concretas quienes provocan esa cólera. Personas bien concretas quienes están protagonizando esta cólera. Moisés, por ejemplo, vamos a mirar en el capítulo 4, el Éxodo, capítulo 4, 14. UPB, Moisés, venían de Yara, no, hasta que uno entendía a Moisés, entonces el Señor dice que se encoleriza con él.
están hablando ahí, de repente, entonces, el Señor se enojó, dice, ahí está. El Señor se enojó con Moisés y exclamó: ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora viene a tu encuentro y al verte se llenará de alegría. Entonces, bueno, la ira de Dios, ¿verdad? Pero son vocabularios diferentes que se utilizan, pero el tema, lo central de lo que te quiere transmitir el autor sagrado, entonces es un poco la misma idea, ¿verdad? Primero Moisés, luego también los otros que le encolerizan al Señor. Vamos a ver un poco en Números 12, el libro de los Números, capítulo 12, encontramos que Miriam y Aarón también le encolerizan al Señor. 12:9. ¿Qué pasó en el 12:9? Le dice lo siguiente: y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Y poshiga Ñandeyara. Fíjense, si nosotros leemos en el versículo 6 del capítulo 12 de los Números, versículo 6, y el Señor les dijo: escuchen bien mis palabras, sobre todo a Aarón y a Miriam, que es la hermana, son los hermanos de Moisés. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi siervo Moisés. A él, él es el hombre de confianza en toda mi casa. Hay que ver, el hombre de confianza. Yo hablo con él cara a cara, claramente, con enigmas, y él contempla la fibra, entonces, o mejor dicho, él contempla la figura del Señor. Entonces, esto es importante que tengamos en consideración y que tengamos en cuenta. Entonces, cuando hablan mal contra Moisés, el Señor se encoleriza, ¿verdad? Se enoja contra sus hermanos, Miriam y Aarón. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos con este capítulo 7, el capítulo 7, que nos habla sobre este pecado del hombre con respecto a Dios, el no haber obedecido con respecto de llevar al exterminio, al anatema, entonces todo lo que ellos encontraban en las ciudades. Ellos no tendrían que tocar nada, ni gatuilan de poco vije y se obedece lleva. Y entonces, aquí sin embargo sucede una desobediencia de esta familia de la tribu entonces de Seraj. Acán es el nombre. Entonces nosotros decíamos que esta introducción del capítulo 7, versículo 1, nos habla de esta referencia a la cólera de Dios. Esta palabra, el Señor se encolerizó con los israelitas, solo aparece aquí, decíamos. Una sola vez aparece, aquí en este lugar, con la palabra encolerizó. Pero después aparecen otras frases similares. La cólera de Dios, por ejemplo, eso es lo más frecuente. Y nosotros leíamos, por ejemplo, Moisés. Dios se encoleriza con Moisés en el capítulo 4, versículo 14 del Éxodo. También se encoleriza Dios con María y Aarón en el libro de los Números, capítulo 12, 9. Luego tenemos también Dios se encoleriza con Uzá, 2 Samuel 6, 7, o se encoleriza también con Amasías. Vamos a mirar un poco, entonces esto es con los reyes. Se dan cuenta que siempre hay algunas de estas situaciones en que Dios se encoleriza con ellos por A o por B motivo, ¿verdad? Entonces, todo tiene su razón de ser. Cuando nosotros hablamos aquí de 2 Crónicas 25, estamos hablando nada más y nada menos que del rey. Entonces, en el versículo 15, ¿qué había sucedido en este versículo 15? Entonces la ira del Señor se encendió contra Amasías y le envió un profeta para decirle: ¿por qué has buscado a los dioses de esa gente que no han podido salvar a su pueblo de sus manos? Es interesante, ¿verdad? Entonces la ira del Señor, sobre todo con respecto a la idolatría. Siempre la idolatría provoca en el Señor la ira de Dios. Provoca en Dios entonces la cólera. Pero recordemos también que cuando hablamos de idolatría, es importante. Idolatría es todo aquello que nos aleja de Dios. Todo aquello que nosotros ponemos en primer lugar, dejando a Dios en segundo lugar. Entonces ya tenemos que dejar eso de pensar, sobre todo por una influencia protestante, ¿verdad? Eso es que la idolatría, hay que tu estatuita, que tu estampita, vea la idolatría, no, la idolatría aquí es verdaderamente cuando nosotros también el dinero es una idolatría. También el de desobedecer a tus padres es una idolatría. También ir detrás de todas las cuestiones del placer es una idolatría. También volverse un alcohólico es una idolatría. También volverse un fumador es una idolatría. ¿Por qué? Y porque vas detrás de elementos verdaderamente que son más importantes para vos que aquello que el Señor te está diciendo dentro de recuperar tu propia dignidad. La dignidad del hombre que se centra desde Dios. Es muy fácil decir, ¿verdad? No, esa estatuita o ahí esa estampita, ¿verdad? Eso son idolatría. Hasta yo siempre digo lo contrario, porque a mí por lo menos cuando yo le miro a San Juan Bosco, o le miro, no sé, la estampita de la Virgen auxiliadora, etcétera, me hace pensar en personas que verdaderamente al contrario se donaron, pero totalmente con un sí generoso a Dios. Estas son personas que se han donado totalmente al Señor, totalmente a Dios, los santos. Entonces eso no es idolatría. Idolatría es cuando vos sobreponés elementos que después vos mismo no podés ser dueño de tus propias acciones, ¿entendiste? O sea, incluso los que van a la macumba, a los payés, esas cosas, humillan la idolatría, porque vos ponés tu confianza en esas cosas, ¿entendemos? Incluso entonces, cuando nosotros estamos solamente peleando y vamos detrás del dinero
o somos malos. Esos son ídolos en nuestra propia vida que nos tienen ahí. Y nos hacen desviar, como le estaba diciendo, de lo elemental y fundamental, que es pensar desde Dios. Tenemos que pensar desde Dios. Detrás de otras cosas que no tienen sentido, que al final de cuentas nos hacen vivir mal, porque al final de cuentas nos hacen vivir mal, ¿verdad? No nos realizan, no nos planifican. Bueno, seguimos un poquitito más porque aquí tenemos varios modelos, entre comillas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Que provocan justamente la ira del Señor, la cólera del Señor. Y los motivos justamente son muy distintos. Desde la resistencia a cumplir una misión, me resisto a cumplir una misión, hasta el hecho, ¿verdad?, de la idolatría, el hecho de ir detrás de otros dioses, pasando también por la crítica y la temeridad de tocar el arca. Eso también, la cólera del Señor, dicatuire pocó, lo sagrado. Entonces, más frecuentemente son las referencias a que el Señor dice se encolerizó con Israel. El Señor se encolerizó con Israel. ¿Cuál es talla yo? Vamos a comenzar ya con el libro de los Números, justamente. El libro de los Números, capítulo 25, nos habla, ¿verdad?, de este encolerizarse del Señor. Capítulo 25 nos habla desde el 3, el primero lo oye. Ahí Dios que se encolerizó. Así Israel se sometió al Baal de Peor y por eso el Señor se indignó. Coabe y Buruñan de el hecho de indignarse. En este mismo libro tenemos en el capítulo 32, versículo 13, en el 32:13, también nos habla de la indignación de Dios. Así se indignó el Señor contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto, hasta que desapareció toda aquella generación que había desagradado al Señor. Y así entonces vamos a ir mirando posteriormente otros pasajes, porque la Biblia tiene muchos de estos pasajes que nos muestran con estas referencias cómo el Señor se indigna contra su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe.
procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti, lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos leyendo y estamos mirando estas frases, ¿verdad?, que nos dicen directamente cómo es que se indigna, ¿verdad?, estas referencias. Estos se llaman sintagmas, sintagmas. Hay un sintagma que es entonces el Señor que se encolerizó, ¿verdad? Esto no siempre aparece a sí mismo, porque después aparecen otras terminologías como nosotros. Ahora, la ira, decía uno, la ira de Dios. Después aparece mucho más la cólera de Dios. Vamos a mirar en Jueces 2, Jueces 2, 14. Vamos a mirar entonces lo que nos dice este libro. También aquí sí que tenemos varios pasajes en que aparece que Dios se encoleriza con su pueblo. Por eso dice, la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor. Luego tenemos en el versículo 20. En el versículo 20 dice, la ira del Señor se encendió contra Israel y él dijo, ya que este pueblo ha quebrantado mi alianza, la que yo prescribí a sus padres, y no he escuchado mi voz. Este es entonces el otro elemento que tenemos aquí. Después tenemos también en el capítulo 3 del libro de los Jueces, versículo 8. Nos habla directamente también de la cólera de Dios, ¿verdad? La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a Cushan Rishatain, rey de Edom, a quienes estuvieron sometidos durante 8 años. Y así, tenemos varios pasajes, sobre todo en el libro de los Jueces, cómo Dios se encoleriza, la ira de Dios, ¿verdad?, que se despierta. Ahora es contra el pueblo también. Se encoleriza contra el pueblo. La causa es siempre, como decíamos, la idolatría. Y la idolatría bien entendida, porque la idolatría quiere decir peñanderezara y peñandeyarawe, ñambo que peñandeyarabe. Todo el aspecto religioso entonces dejamos de lado. Peaco dice la idolatría. Dayahai peñandeyarabe. Todo lo que es idolatría es lo que desvía entonces de lo esencial, quién es Dios verdaderamente y cómo actúa Dios verdaderamente en la vida del hombre. Igual también ocurre en los dos únicos casos en que se amenaza con la posibilidad de que Dios se encolerice. Con la posibilidad de que Dios se encolerice. Dos únicos casos. Se amenaza. Vamos a mirar un poco Josué 23. Josué 23 nosotros encontramos, ¿verdad?, esa amenaza para que no suceda lo justamente 16, Peñangarecogue. Entonces dice de esta manera, si quebrantan la alianza del Señor su Dios, la que Él les impulsa, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes. Esa es una amenaza y le está diciendo Peñatendek, Peñangarecoque, Anique, porque upea Pembo Poshita Peñandeyara. Pembo Poshita Ñandeyara. Después tenemos también en el libro del Deuteronomio 29:26. Deuteronomio 29:26 nos dice la misma cosa, ¿verdad? O sea, como la ira 29:26. Dice lo siguiente. Por eso el Señor se irritó contra este país y atrajo sobre él todas las maldiciones consignadas en este libro. El Señor que se irrita. Entonces está pidiendo y está diciendo, Peñatendeca, ni que peñapote, ya que peñandeyara, oñimoita vende contra. En la mentalidad que subyace a esta imagen, la cólera de Dios no es algo que brota y pasa de inmediato. Es un incendio que devora mientras no se apaga hasta que el culpable pague su culpa. Está entonces ahí como que ardiendo. Está entonces en esa angustia, ¿verdad? Como que el Señor está ahí, airado. Está en cólera.
lo que quiere es que se solucione la situación, ¿verdad? Bueno, esto es entonces lo que encontramos como una introducción de este capítulo 7. Ahora, tenemos desde los versículos 2 al 5, 2, 3, 4, 5, tenemos el castigo y la derrota inicial en Ai. Se dan cuenta, un Dios que se encoleriza, un Dios que se enoja a causa de uno de los miembros de la comunidad que ha fallado, que no cumple, se apropió de algo que no le pertenecía, que tendría que ir al anatema. Y bueno, ahora entonces viene el castigo, porque ñande yara y poshi, ñande yara ojesha, ñande yara upeare ojennoyube o atoyube. Y le dicen, no, esto no puede ser. El pecado sigue al castigo, que es la derrota. Entonces sigue el castigo, que es la derrota. La misma unión pecado-derrota se encuentra en el libro de los Números. Estamos en el capítulo 14, 40-45. El relato es sencillo y los problemas que se plantean son principalmente geográficos y arqueológicos. Ante todo, extraña la actitud con que el narrador desea localizar ahí, junto a Bet-Aven, al este de Betel, como si uno fuese desde esa localidad para conocer un poquitito, ¿verdad? Conocida para los lectores y para los oyentes. Es decir, esta ciudad que geográficamente el que está leyendo entonces conoce, ¿verdad? Entonces dice, mira, ahí está esa ciudad. De estos tres nombres se acepta de Betel. Hay que identificarla con Beitín, que está a 3 kilómetros al norte de El Piré. Es un famoso santuario cuyo origen se atribuye a una visión de Jacob, aunque casi seguro se remonta a los cananeos. Jeroboam lo convirtió en uno de los principales lugares de peregrinación del reino del norte y será famoso por el conflicto entre el sacerdote Amasías y el profeta Amós. Esto es lo que hemos leído anteriormente, ¿verdad? Entonces, el problema que existe, ¿verdad?, con Amasías y el profeta Amós, capítulo 7, del 10 al 17 del libro de Amós. Y entonces los problemas geográficos que plantean estas palabras son: debemos identificar Ai entonces con esta otra ciudad que se llama después Etztel. Y lo segundo, debemos identificar a Bet-Aven con Betel, y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, vamos a ir mirando, después vamos a seguir reflexionando un poco más sobre todo lo que significa esta derrota también, esta segunda partecita del capítulo 7 del libro de Josué. Causa, teología de la retribución, hemos pecado, Dios nos ha castigado. Volvemos la próxima y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.